5, 6, 7. ¿No? ¿Sí? ¿Ya entonces nos escuchan en Zoom? Ya. Muy bien, entonces nos avisan en cabina que ya podemos comunicarnos con las personas que se están conectando a la plataforma. Invitamos a las personas que están ingresando a que tomen asiento. Gracias. Gracias. Muy bien, muy buenos días. La Facultad Nacional de Salud Pública les da la más cálida bienvenida al conversatorio Hermenéutica de las Disposiciones Generales del Proyecto de Ley 339 de 2023, Transformación del Sistema de Salud en Colombia. Evento que se realiza a propósito del actual proyecto de reforma al sistema de la salud que hoy está en curso en nuestro país y que hace parte de una serie de conversatorios que nuestra facultad realiza al respecto. Saludamos especialmente a los profesores José Pablo Velázquez y Luz Mary Mejía, quienes están a cargo de esta conversación. También a todos, todas y todas las personas que nos acompañan en este auditorio y de forma virtual a través de la plataforma Zoom. Antes de comenzar, el profesor José Pablo Escobar, decano de nuestra facultad, nos dará un breve saludo. Adelante, profesor. Muy buenos días para todas, todos y todes. Hoy es el Día Internacional de los Derechos Humanos de las Mujeres y creo que amerita participar en muchas reflexiones que están programadas para el día de hoy, eventos en la universidad, en nuestra facultad, para ver históricamente las mujeres han sido relegadas, han sido afectadas por múltiples desigualdades, inequidades, entre otras, frente al acceso a la salud. Entonces, para el equipo directivo de la facultad, pues es un reconocimiento a la labor que hacen las mujeres en la sociedad, todo el rol que tienen tan importante en diferentes campos, entre ellos el académico, el científico, y también sobre todo en la contribución hacia la transformación de nuestra sociedad para que sea para que se pueda llegar a la construcción de la paz y del bienestar que los salubristas siempre hemos deseado. Este segundo conversatorio sobre la reforma al sistema de salud se hace considerando el interés de los estudiantes, pero también de muchos profesores por desarrollar estos conversatorios como pedagogía para entender mejor lo que ha sido el Sistema Nacional de Salud que tenemos y la reforma que se plantea por parte del Gobierno Nacional, donde ya está en trámite pues en el Congreso de la República y que esperamos que sea muy importante para el cambio del modelo de salud hacia un modelo que realmente, entre otras, facilite el desarrollo de la salud pública, la atención primaria en salud y sobre todo el derecho fundamental a la salud en esos territorios de la denominada Colombia profunda. Entonces, como habíamos indicado en el primer conversatorio, vamos a seguir haciendo semanalmente un conversatorio. Hemos invitado a los profesores para que se vengan con los estudiantes en el auditorio, a los estudiantes para que aprovechen esta oportunidad formativa y también para que ellos puedan actuar también críticamente y apoyar las reformas sociales que requiere nuestro país. La próxima semana tendremos un conversatorio donde vamos a escuchar integrantes de nuestra comunidad académica, un profesor, una egresada posiblemente, un estudiante, para que planteen análisis críticos de la reforma en desarrollo en este momento para tratar de lograr su aprobación en el Congreso de la República. Y así sucesivamente vamos a tener una serie de temáticas claves. Como les digo, este es un espacio
para que los estamentos de la facultad dialoguen sobre esta temática y para contribuir también en incidencia política con los resultados de estos conversatorios para que sean tenidos en cuenta por los congresistas en el trámite de la reforma, inicialmente por la Cámara de Representantes, luego por el Senado. Muchísimas gracias al profesor José Pablo Velázquez, quien nos va a acompañar a hacer una reflexión sobre la interpretación hermenéutica de la reforma en sus contenidos esenciales, y que nos va a moderar la profesora Luz Mary Mejía, quien también hace parte del Grupo de Desarrollo de Políticas y Salud Pública de nuestra facultad. Muchísimas gracias y esperamos que sea muy provechoso este conversatorio para todas y todos. Y también los invitamos a que vayan elaborando preguntas para que inmediatamente termine la presentación el profesor José Pablo, la profe Luz Mary pueda facilitar un conversatorio muy participativo. Buen día para todos. Muchísimas gracias, decano. Ahora entonces escucharemos al profesor José Pablo Velázquez, quien presentará el tema, y a la profesora Luz Mary Mejía, quien realizará la moderación. Les escuchamos. Gracias. Muchas gracias, María Paulina, señor decano. Gracias a todos y todas quienes hoy se unen a este conversatorio corto. Esperamos terminar un poco antes de las 10 de la mañana para que ustedes puedan continuar sus actividades de la jornada. Muchísimas gracias a los docentes que pues han trasladado su clase al auditorio, bien sea pues que están acá o quienes estén también conectados. Muchísimas gracias. Quiero presentarles al profesor José Pablo Velázquez. El profesor es profesor vinculado de esta facultad, es odontólogo, abogado, magíster en Derecho y doctor en Filosofía. Es coordinador del Grupo de Desarrollo Académico, Políticas y Salud Pública, miembro activo del Grupo de Investigación, Gestión y Políticas en Salud y actual coordinador del doctorado en Salud Pública. Creo que la formación del profesor José Pablo le permite digamos, con mucha propiedad y con mucha autoridad, diría yo, esa formación le permite desarrollar este conversatorio con nosotros hoy, específicamente sobre la hermenéutica, conversar alrededor de la hermenéutica de las disposiciones generales del proyecto de ley 339 de 2023. Y es muy importante que cuando hablemos del proyecto de reforma, especifiquemos a cuál proyecto de reforma nos referimos, porque ya sabemos que hay no uno que fue el presentado por el gobierno nacional y que fue producto de un trabajo, de un desarrollo de muchos años de organizaciones civiles y comunitarias, y que se recogen allí muchas de esas intenciones, pero que sabemos es un proyecto presentado por el gobierno nacional y es el proyecto de ley 339 de 2023, pero que sabemos hay otros proyectos de reforma. Entonces hoy nos vamos a concentrar en este ratico solo en comprender la hermenéutica o cuáles son esas interpretaciones que se le pueden dar a esas disposiciones generales del proyecto de ley, que son solo 4 artículos. Esas son las disposiciones generales. Entonces, profesor José Pablo, bienvenido. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí con nosotros. Y pues la primera pregunta para abrir este conversatorio es, desde su opinión, ¿cuál es la importancia de la hermenéutica para analizar y comprender las disposiciones generales del proyecto de ley 339 de 2023, por el cual se busca transformar el sistema de salud colombiano? Buenos días, estimadas, estimados. Es un privilegio estar aquí con vosotros.
y vosotras. Este conversatorio nace de esas iniciativas del profesorado de la universidad de tratar de ir acompañando en escenarios pedagógicos a los estudiantes, a la comunidad universitaria y en general a la ciudadanía que quiera concurrir acá, para darles tips de mejor comprensión de lo que es este ejercicio de transformación del sistema de salud colombiano. Entonces, la hermenéutica, pues, proviene del griego hermeneuticus, que significa interpretar, dar claridad, develar, y siempre se ha asociado al dios griego Hermes, que era el mensajero, y los mensajes se procuran que sean claros, que sean inteligibles, que sean comprensibles, de tal forma que esta hermenéutica, que ya venía siendo cultivada desde el pensamiento filosófico griego, pues ha tenido mucho auge en el siglo XX como incluso un método epistemológico muy socorrido en la investigación cualitativa de carácter teórico. Esa disciplina, ese método, ese arte, esa ciencia en el escenario jurídico tiene una importancia incontestable, toda vez que si ustedes alguna vez se han sentado a leer una sentencia de la Corte Constitucional, sea de tutela, sea de constitucionalidad, sea de unificación, allí lo que se recoge es desde el leal saber y entender de ese cuerpo colegiado, cómo es que ellos comprenden el derecho, interpretan el derecho y lo aplican a casos particulares, trayendo toda esa tradición jurídica que les ha permitido llegar a donde ha llegado. La Corte Constitucional ha ido evolucionando dentro de lo que nosotros conocemos como institucionalismo discursivo y ha ido llevando el derecho a la salud, que antes no era fundamental, autónomo y renunciable por sí mismo, sino que por mismos ejercicios interpretativos de la Corte era solo fundamental en casos de conexidad. Eso habla de ejercicios hermenéuticos interpretativos de este cuerpo colegiado. Ustedes a diario están realizando acciones hermenéuticas, incluso cuando ven el cambio de un semáforo, cuando ven la señalética, los signos, los símbolos, tienen que interpretar qué está pasando a su alrededor para poderse desenvolver en la cotidianidad con seguridad. Ahora bien, la hermenéutica en el escenario de la reforma a la salud va a ser muy importante y de alguna forma será una hermenéutica muy subjetiva. Hay hermenéuticas subjetivas, hay hermenéuticas objetivas y existe una taxonomía de las hermenéuticas, pero en este caso es desde mi bagaje formativo como ciudadano, como estudioso un poco de los temas del derecho a la salud, y entonces será una apreciación personal, un poco calificada, sí, no es una mera opinión vulgar, tiene algo de episteme, pero puede llegar incluso a chocar con otros ejercicios hermenéuticos realizados por cualquiera de ustedes. Y ustedes están encontrándose actualmente en un escenario de tensión donde existen defensores de la transformación del Sistema General de Seguridad Social en Salud, del sistema de salud, pero también existen detractores y esas posturas las hacen muchas veces orientados por sus propios criterios hermenéuticos. Entonces, analizar hermenéuticamente este proyecto de ley en sus disposiciones generales es meternos en el core, en la filosofía, en el núcleo duro que le da fundamento, sentido y alcance al resto del articulado de este proyecto de ley. Son 4 artículos, pero de una densidad tal que su adecuada redacción o su infortunada redacción luego podría eventualmente comprometer a quienes van a integrar, a interpretar o a aplicar la norma. Lo ideal de una norma es que sea tan clara que no requiera interpretación. Pero en ciertos casos, cuando empieza a ser un poco ambigua, se necesita de la interpretación en pos de esas claridades. Así que, querida Luz Mary,
este ejercicio de hermenéutica es con miras a dar un poco de claridades, ¿de acuerdo? Muchas gracias, José. Y sí, recordemos que las leyes, como actos administrativos que vienen del legislativo, del Congreso, de la República, tienen una estructura. Y en esa estructura siempre la primera parte, y así está también en el proyecto de ley así está, tiene un encabezado. Ese encabezado, esa primera parte, es la que se llaman las disposiciones generales. Sabemos que en las discusiones que hace el legislativo, incluso esas disposiciones generales pueden no aceptarse o modificarse, incluirse o no incluirse, como sucede con el resto del articulado. Y solo para continuar la conversación, pues queremos recordar que este proyecto de ley tiene 18 capítulos y 152 artículos, y que como estamos hoy concentrados en los 4 primeros, que son esas disposiciones generales, pregunto, profe José Pablo, ¿cuál es la importancia o por qué hermenéuticamente nosotros debemos poner cuidado en ese encabezado del proyecto de ley que está buscando reformar el sistema de salud colombiano? Gracias, Luz Mary. Sí, todo proyecto de ley debe tener un nombre, una denominación, el articulado y unas consideraciones del por qué se considera que es pertinente que se tramite dicho proyecto de ley. Y dentro del articulado, pues aquí encontramos las disposiciones generales, pero el nombre por el cual, por medio de la cual se transforma el sistema de salud en Colombia y se dictan otras disposiciones, nos permite empezar a indagar de que hay una potente intencionalidad política, ética y jurídica. No estamos hablando de reformar, no estamos hablando de refinar, estamos hablando de transformar. Y ese verbo rector va a ser transversal a todo el articulado. Por eso cuando uno empieza a leer el articulado y empieza a encontrar de pronto algunas incoherencias discursivas por falta de técnica y sistemática jurídica, uno dice, bueno, eso son cosas que son subsanables, se pueden enmendar, pero no se puede perder de vista la esencia de quienes tramitaron este proyecto de ley, de quienes radicaron este proyecto de ley, que quienes tuvieron esta iniciativa en cabeza del gobierno están recogiendo el malestar histórico de un grupo significativo de la población civil, de gremios del sector de la salud, que dicen desde una perspectiva del institucionalismo, desde la transformación por capas, que son teorías sociológicas y políticas, se dice este sistema está agotado, ya no resiste más remiendos, más refinamientos, está agotado y entonces se necesita una transformación. Ese es en parte ese título, por medio de la cual se transforma el sistema de salud. Ahora bien, fíjense que no están hablando de sistema de salud, no el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Ello nos hace una remisión normativa a la Ley 1751 de 2015 que hace alusión explícita al sistema de salud. La Ley 100 habla del Sistema General de Seguridad Social en Salud, que es el marco del aseguramiento y de cómo operan los diferentes agentes, actores que hacen cumplir estructural y funcionalmente ese aseguramiento en salud. Sin embargo, desde una visión mucho más amplia, más omnicomprensiva, más comprometida con la progresividad del derecho fundamental a la salud, la ley 1751 hablaba era del sistema de salud, que subsumiría este sistema general de seguridad social en salud. ¿Cuál es el asunto? Que ese sistema de salud no ha sido desarrollado normativamente. Fue descrito en el artículo 2 de la ley estatutaria en salud, pero no fue desarrollado. Entonces, corresponde a esta ley en trámite ordinario, en principio trámite ordinario, buscar
desarrollar ese sistema, transformar el sistema que no existía antes, y por eso en el objeto no habla en sentido estricto ya de transformar, sino de establecer el sistema de salud. Vamos haciendo como un juego de palabras, transformar, establecer. Se va a transformar todo lo que se tiene concebido hasta la actualidad, pero para esa transformación es necesario establecerlo. Entonces, ahí hay un ejercicio complejo del legislador, porque va a necesitar crear ese nuevo sistema de salud, establecerlo, y a partir de allí entonces dar línea a todo lo que será la estructura y funcionamiento de ese sistema de salud y del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Entonces ese encabezado tiene mucha potencia y uno tiene que mirar, como cuando los profesores de metodología de la investigación, los directores de tesis y los evaluadores cogen una tesis de grado, un trabajo de grado, desde el título hasta la última bibliografía revisan la coherencia, que haya coherencia entre el título, los objetivos, el principio, los desarrollos del marco teórico y demás. Acá es lo mismo. Muy bien. Efectivamente, la ley 100 no consideraba el concepto de sistema de salud. La ley 100, en su segundo libro, hablaba, como ya lo acabó de decir el profesor José Pablo, del Sistema General de Seguridad Social en Salud. El primero se refería al Sistema General de Pensiones. Bien, ¿cuándo se recupera el concepto de sistema de salud? En la ley estatutaria. Y este proyecto de ley retoma ese concepto de la ley estatutaria. Recordar eso. Recordar también que las leyes, cuando son aprobadas, luego viene un proceso de reglamentación. Y quiero recordar lo que ya muchos sabemos: cuando la ley 100 se aprueba por allá a finales, esa fecha no se me olvida, 23 de diciembre de 1993. Luego pasaron 2-3 años de reglamentación, pero de ahí en adelante, permanente modificación, continua reglamentación, transformación, reformas, en fin, eso es un proceso continuo porque eso caracteriza a los sistemas de salud. Pero detengámonos por un momento en el objeto, profe José Pablo. ¿Qué tendría usted que contarnos sobre el objeto de este proyecto de ley? Pues muy bien, Luzmeri. Es decirte, primero invitarlos a todos a que vayan, visiten la página de la Cámara de Representantes, descarguen el documento. Incluso los invito a que lean un artículo que escribimos varios profesores de la universidad, que habla justamente de esas tensiones entre transformación y persistencia de las reformas y refinamientos del sistema de salud. Ahora bien, el objeto es, esto no está pasando. No me dijeron que la torre. No, pero es pasar la diapositiva. A esa torre. Con el control le apuntas a la torre. Me dijeron que allá, pero bueno. Bueno, pásamela por favor, Pau. Paula Michelle nos va a asistir con eso. Gracias. Miren, toda empresa tiene un objeto por el cual se constituye. En este caso, la empresa legislativa de estatuir, de establecer el sistema de salud, tiene que quedar muy explícito en el objeto de la misma. Entonces, el objeto va a dar cuenta de qué es lo que se pretende, quién lo pretende, qué es lo que se pretende, a grandes trazos. Y es una mini introducción a lo que es la ley, sin perjuicio de que en muchos otros actos administrativos ustedes están acostumbrados a ver que empiezan con unos considerandos. Por lo general las leyes arrancan directamente con el articulado. Entonces, en el objeto de esta ley, de este proyecto de ley, encontramos
la siguiente lectura. Voy a leerlo porque es bien relevante. La presente ley, de conformidad con la ley 1751 de 2015, sus definiciones y principios, reestructura el Sistema General de Seguridad Social en Salud, establece el sistema de salud, desarrolla sus principios, enfoque, estructura organizativa y competencias. Ese primer inciso está mal redactado. Incluso le falta una coma allí donde principios reestructura. Pero porque no se sabe, entonces dice, la presente ley, de conformidad con la ley 1751 de 2015, sus definiciones y principios, reestructura el Sistema General de Seguridad Social en Salud, establece el sistema de salud, desarrolla sus principios, enfoque, estructura organizativa y competencias. Es una redacción compleja y un poco desorganizada, pero da idea de qué es lo que pretende esta ley, este proyecto de ley. Entonces, en sentido estricto, bueno, y voy a continuar. Ahorita va a haber otra diapositiva explicativa. El sistema de salud se fundamenta en el aseguramiento social. Ahí ya se crea una relación necesaria e inescindible entre sistema de salud y aseguramiento social en salud. Es una categoría muy potente, como la garantía que brinda el Estado para la atención integral en salud de toda la población. El aseguramiento social en salud se va a entender como la garantía que hace el Estado para la atención integral en salud de toda la población, ordenando fuentes. Entonces aquí empiezan a desatarse una serie de funciones que va a hacer ese sistema de salud en pos del aseguramiento social, ordenando fuentes de financiamiento, agrupando recursos financieros del sistema de salud de forma solidaria, con criterios de equidad, con un sistema de gestión de riesgos financieros y de salud, dirigido y controlado por el Estado. En consecuencia, el sistema de salud constituye el aseguramiento social, con participación de servicios de salud públicos, privados y mixtos. Es decir, casi que hay una identidad, las dos caras de una sola moneda son el sistema de salud y el aseguramiento social en salud. Son inescindibles esas dos categorías. Y luego, haciendo alusión a lo que estaba establecido en el título que vimos, por el cual se transforma el sistema de salud, dice, bueno, no se puede transformar sin haberlo establecido previamente. Entonces, por eso dice, se establece el modelo de atención, el financiamiento, la administración de los recursos, la prestación integral de servicios para atención de salud, el sistema integrado de información, la inspección, la vigilancia, el control, la participación social y los criterios para la definición de las políticas públicas prioritarias en ciencia, innovación, medicamentos, tecnología en salud, formación y condiciones de trabajo de los trabajadores de la salud. Cuando este artículo, la siguiente por favor, cuando este artículo nos habla que va a desarrollar los principios, realmente no hay en la ley un desarrollo de principios. Adolece de una cápite de principios como si lo hacen otras leyes que ustedes están acostumbrados a ver. La ley 100 del 93 tiene unos principios muy claros ahí en el artículo 152, 153, si mal no recuerdo. La ley estatutaria en salud, 1751, tiene unos principios, que es todo el artículo 6º. La ley 1438 de 2011 traía también unos principios. La ley 10ª del 90 traía principios. Esta no trae principios y una parte donde explica qué es cada principio. Más sí, y esto tiene que ver con parte de lo que se denomina sistemática jurídica y técnica jurídica, la forma en que los principios aparecen en esta norma es dispersa a lo largo del articulado. Entonces hace alusión, por ejemplo, en lo que es las funciones de contratación de la ADRES, menciona los principios de la contratación pública, como lo son la publicidad, la coordinación, la celeridad, el debido proceso, pero no los desarrolla. ¿Por qué? Porque hay una remisión normativa a todo lo que tiene que ver con el Estatuto de la Contratación en Colombia, donde allí están ya desarrollados esos principios, pero vinculan a la ADRES con ello. También hay otros principios relacionados con la calidad del servicio de salud que tanto le interesan aquí a nuestros administradores de servicios de salud y en general a la comunidad universitaria. Y dentro de esos principios se mencionan el de equidad. Esta ley hace mucho énfasis en la equidad. Eso es una idea fuerza muy potente porque de alguna manera le hace contrapeso a toda la parte del fundamento político, ético, político y técnico
de el aseguramiento del Sistema Nacional de Seguridad Social en Salud que se venía trayendo, donde la equidad realmente era muy famélica. Aquí le está haciendo una alocución particular a la equidad, a la solidaridad, universalidad, oportunidad, integralidad y humanización. También rescato de esta ley, lo veremos más adelante, el concepto de humanización. Hoy se exige una deontología, una ética profesional, donde el reconocimiento intersubjetivo de las personas esté realmente centrado en el reconocimiento de la dignidad humana y ello favorezca relaciones comunicativas adecuadas, respetuosas y conducentes a que el acto médico se dé de la mejor manera posible. Hay otros principios llamados el principio de contigüidad. La primera vez en la vida que lo leo me llamó la atención y tiene que ver cómo van a operar las redes integradas, integrales de prestación de servicios de salud que con criterio de contigüidad, de vecindad, en un enfoque de territorialidad que también se va manejando en la norma, permite establecer ese tipo de convenios, de contratos entre redes. Y hay otros principios de organización del sistema público único de información llamado seguimiento de la salud de las personas, las familias y las comunidades. Solo por mencionar que dentro de ese objeto que dice que se van a desarrollar los principios, existen muchos principios, pero dispersos a lo largo de la norma. Muy bien. Qué pena contigo. No, Voy a hacer énfasis tranquilo. en algo además. ¿Qué es lo que le da ese concepto de aseguramiento social en salud? Es muy llamativo, Luz Mary. Es muy especial y qué bueno que comentemos, porque ese concepto de aseguramiento social es diferente al concepto de aseguramiento que hemos tenido durante estas 3 décadas en el marco de la Ley 100. Si quieres, haces un poco de referencia para que pasemos a otro concepto en el que tú quieres detenerte. Gracias. Y luego miramos algunas consideraciones que quieres hacer bien sobre lo que son los elementos esenciales del sistema y algunas de las definiciones para luego darle la palabra al auditorio. De acuerdo, Luz Mary, gracias. Bueno, ese tema de aseguramiento social en salud, yo me hice la pregunta porque traté incluso de buscarlo, lo googleé como loco, pero no encontré un concepto como bien estructurado por allí. Entonces me hice la pregunta, bueno, ¿quién concibió este término compuesto aseguramiento social en salud? ¿Qué estaba pensando hermenéuticamente desde una perspectiva finalista o teleológica? ¿Qué buscaba composicionar esto? Y yo solamente pude hacer como la siguiente interpretación. En el marco de un Estado social de derecho, comprometido con los derechos humanos, en particular también los derechos económicos, sociales y culturales, entre los cuales aparece la salud, darle ese estatus de aseguramiento social más desde una perspectiva de una socialdemocracia, que busca equilibrar los derechos de libertades con ciertos derechos de igualdad, de equidad, para mejorar las condiciones de vida de los habitantes del territorio. Entonces, creo que ese aseguramiento social quiere mandar un mensaje de que no es una lógica de mercado, de que es una lógica de interés del Estado social de derecho por cumplir con los cometidos que están en el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia y en el artículo 1 incluso, donde dice que Colombia es un Estado social de derecho constituida en República Unitaria y fundada en la dignidad humana, en la solidaridad. Entonces, este tipo de cosas, con el artículo 2 que habla sobre la protección de los derechos humanos, hacen que la cláusula del Estado social de derecho venga muy bien a esta cláusula del aseguramiento como aseguramiento social en salud. Es la interpretación que a mí me parece podría darle como esa coherencia. Miren, muchos de estos conceptos o de esto que hemos venido conversando
sabemos que les es muy familiar a ustedes y de pronto más a los estudiantes que en su formación de pregrado, especialmente los de administración en salud, lo que se ha tratado en los cursos de sistemas de salud o antes llamado estructura sanitaria, y sé que muchos de estos conceptos les son familiares. También en la maestría en salud pública tenemos un curso de sistemas de salud y un seminario de salud pública en el que hacemos énfasis en los sistemas de salud. Pero quiero también recordar que este asunto es con todos y cada uno de nosotros. Porque es que no importa qué formación tengamos, a qué estrato socioeconómico pertenezcamos, todas las personas por nuestra naturaleza humana tenemos que ver con el sistema de salud que se instaura en el país. Y ese sistema de salud nos puede tratar de una manera u otra, según sea ese modelo. Muchos de ustedes conocen muy bien cómo funciona el régimen contributivo actual porque pertenecen a él. Muchos de ustedes conocerán el régimen subsidiado porque habrán estado en él o pueden estarlo incluso. Muchos sabemos que es un régimen especial porque estamos en él. Por ejemplo, muchos de los profesores, no todos, de esta universidad pertenecemos al programa de salud de la Universidad de Antioquia y es uno de los regímenes especiales que existen y que este proyecto de ley deja. Y ese asunto del aseguramiento social se enfoca en los derechos, no en tus condiciones de capacidad de cotizar o en tus condiciones de pobreza. El régimen subsidiado ha estigmatizado a la población. La gente valora muchísimo el régimen subsidiado porque antes no tenían nada, ¿sí? Pero eso estigmatiza. Si usted también, ¿cuántos de ustedes o de nosotros habrán tenido la experiencia de no poder estar protegido por ninguno de los anteriores? Porque se quedó sin empleo, no pudo seguir cotizando. Y porque no es tan pobre para un Sisbén-X con un puntaje tal para estar en el subsidiado y usted se quedó desprotegido. Si no usted, estoy segura que alguien cercano a su vida, a su familia, a su círculo más próximo tiene o ha tenido esa situación. El aseguramiento social no permite esa situación. El aseguramiento social nos permite que todos estemos cubiertos, que todos estemos protegidos. Si podemos cotizar, cotizamos. Si tenemos un ingreso, aportamos. Si tenemos un empleo, aportamos. Pero si no lo tenemos, igual estamos protegidos. Esa es la manera más sencilla como yo les puedo explicar cómo comprendo yo la figura del aseguramiento social. Y eso es muy importante, porque aunque el sistema actual hable de unas coberturas del aseguramiento, todavía hay una población que no logra estar cubierta y además estudios suficientes tenemos en que ese aseguramiento en el contributivo o en el subsidiado no nos ha sido suficiente para garantizar el derecho a la salud y el acceso a los servicios. Bueno, profe José Pablo, vamos acercándonos como Luz Merino, algunas consideraciones. antes de que pasemos al siguiente punto, Sí. para cerrar esto del objeto, en este esquema ustedes pueden ver que el objeto básicamente tiene tres elementos estructuradores. Primero, un fundamento, que el sistema de salud se centra en el aseguramiento social en salud. Segundo, unas funciones que se quedan ahí, unas funciones o cometidos o competencias dentro de ese sistema de salud, donde la primera es la de establecer el sistema, pero luego hay otras, como ya lo mencionamos ahora, que tienen que ver con garantizar, ordenar y demás. Y finalmente una teleología, la cual persigue el fin de garantizar y materializar el derecho fundamental a la salud. Y aquí hay que mencionar que la materialización del derecho fundamental a la salud no se debe quedar solamente como el acceso a los servicios de salud, sino entendido como lo ha entendido el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas en relación con la interpretación del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que
es el acceso a todas las facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarias para alcanzar el más alto, ojo siempre esto, alcanzar el más alto nivel posible de salud. Entonces, este sistema de salud en su teleología debe buscar eso, contribuir con que alcancemos individualmente, familiarmente, como lo menciona, y comunitariamente, el más elevado nivel posible de salud. Muy bien. El segundo artículo de este proyecto se refiere al sistema de salud y lo define y se soporta en lo que ya venía o tenemos en la ley estatutaria. Ley 1751 de 2015, que ya muchos de ustedes la conocen muy bien. El tercer artículo habla de unos elementos esenciales del sistema y trae una conceptualización de 7 elementos que son claves. En otros pudiera llamarse principios o fundamentos. Aquí los llama elementos esenciales del sistema de salud y hace una descripción de 7, y ya el cuarto artículo de estas disposiciones generales lo que trae es unas definiciones, 21 definiciones o 21 conceptos sobre los cuales digamos, se soporta todo lo que se ha configurado en ese proyecto de ley. ¿Quieres hacer alusión a alguno de esos conceptos, al del sistema de salud, o quieres referirte a alguna de las otras conceptualizaciones, José? Gracias, Luzme. Sí, realmente, primero con el concepto del sistema de salud, es que prácticamente copia y pega el concepto de sistema de salud que ya traía la ley estatutaria de salud. Es un copy-paste y no tiene como mayores aportes. No debería tenerlos porque ya desnaturalizaría una norma de superior jerarquía. Pero lo que sí hay que tener en cuenta, y esto es que cuando ustedes lean este artículo de sistema de salud, más allá de las formalidades, de los elementos constitutivos de un sistema de salud, deben entender, estimados, estimadas ciudadanos, ciudadanas, estudiantes, que debe ser sistema de salud con enfoque de derechos humanos. ¿Por qué insisto yo tanto en el enfoque de derechos humanos? Porque la salud no es un derecho aislado. De hecho, la doctrina lo trata como un clúster de derechos, como un racimo, un gajo de derechos, porque con la salud están interconectadas muchas situaciones: la promoción, la prevención, los tratamientos, el acceso a ayudas diagnósticos, pero también tienen una interdependencia con otros derechos. Ese sistema de salud, en esa intersectorialidad que pregona, y con ese enfoque de derechos humanos, debe dar cuenta de algunas categorías que han venido desarrollando desde Naciones Unidas, los relatores especiales para el derecho fundamental a la salud, de qué es lo que debe tener un sistema de salud con enfoque de derechos. Entonces, cuando ustedes lean toda esta norma que está en debates, que está en trámites, perdón, en el Congreso, primero deben mirar si el objetivo central tiene en alguna parte el bienestar de individuos, comunidades y poblaciones. Esta propuesta de transformación del sistema de salud lo hace explícito en muchos artículos de la misma, del corpus normativo. También debe aludir a resultados y procesos, monitoreo de resultados y procesos. Para ello es tan importante el sistema de información, y aquí los gerentes de sistemas de información van a tener un rol protagónico. Si antes ha habido trabajo, ahora va a pulular mucho más la demanda de este tipo de talento humano, porque se requieren muchos operadores de estos sistemas de información para dar cuenta de los procesos que se están ejecutando, incluso en escenarios como el Consejo Nacional de Salud, pero también a través de las instituciones prestadoras de salud, a través de las redes, a través de las instituciones del Estado de salud, entre otros.
es muy importante hacer alusión a la transparencia. Una de las grandes críticas que le hacen a este proyecto de ley es que va a caer en la corrupción, porque todo lo público se vuelve corrupción. Y dentro de la cartilla que ha dispuesto el ministerio hay un ejercicio, una sección de preguntas y respuestas que dejan muy claro que los sistemas de información y la forma en que se van a manejar los recursos van a estar tan regulados que los márgenes de posibilidad para que se dé la corrupción son muy estrechos. Y además allí va a estar con una supercapacidad, yo diría que se va a hipertrofiar mucho el quehacer de la Superintendencia Nacional de Salud, pues ella va a tener allí un rol muy protagónico y sin duda alguna también la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía General de la Nación. Entonces la transparencia, esta norma habla mucho al tema de rendición de cuentas. También un sistema de salud con enfoque de derecho debe aludir a la posibilidad de que la ciudadanía y los diferentes actores interesados participen. Y esta norma tiene unos desarrollos, este proyecto de ley tiene unos desarrollos que posibilitan esa participación en distintos escenarios. No solamente en la formulación de políticas, pero sino desde el mismo Consejo Nacional de Salud en su configuración tan compleja. La equidad y la igualdad, la no discriminación, están aquí explícitos en este texto normativo, que hay que pasar de lo formal a lo sustantivo. El respeto a las diferencias culturales, la atención médica desde y la concepción de determinantes de la salud. Entonces creo que este ejercicio de sistema de salud no solamente es una enunciación de elementos conceptuales necesarios para entender que es un sistema de salud, sí, ya casi todos los manejamos, sino que está comprometido con el enfoque de derechos humanos. Muy bien, y efectivamente es la primera vez, si este proyecto de ley se aprobara, sería la primera vez que un sistema de salud en Colombia habla de la materialización del derecho fundamental a la salud, bajo la responsabilidad del Estado. La ley 100 en ningún momento te hablaba de eso. Y antes de la ley 100, lo que existía antes como sistema de salud o las distintas formas de seguridad social que existían antes de la ley 100, no se hablaba del derecho a la salud y este proyecto de ley lo reitera todo el tiempo. Profesor José Pablo, yo quisiera pues como una última intervención, sé que usted quisiera hablarnos de muchas otras de las interpretaciones que se tiene sobre estos elementos esenciales del sistema de salud y las definiciones que hace de conceptos de salud, salud pública. Quisiera yo que usted se refiriera a algunos de ellos para que le diéramos la palabra al auditorio, porque bueno, ya son las 9 y quisiera también como que le diéramos la palabra al auditorio, que el auditorio le pudiera hacer también a usted unas preguntas. Gracias, Luzmeri, tienes toda la razón, es un conversatorio y no un monólogo. Bueno, entonces, el artículo 3º de la norma habla de los elementos esenciales del sistema de salud. Hay que hacer una diferenciación, porque la ley estatutaria trae unos elementos esenciales del derecho fundamental a la salud. Esos elementos esenciales del derecho fundamental a la salud y esos principios que los encontramos en el artículo 6º de la ley estatutaria son la fuente a partir de la cual se inspiran esta propuesta de elementos esenciales del sistema de salud. Y estos elementos, cuando se habla de esenciales, es un término metafísico, ir a la esencia de las cosas, más allá de la materia, irrenunciables. Entonces, mencionan la obligatoriedad. Hay algo que me llama la atención, es el orden axiológico en que se presentan. Venimos de criticar un sistema de seguridad social en salud basado en elementos discursivos del mercado. Y aquí vamos a hacer una transformación y empezamos con el primer elemento esencial decapitador, obligatoriedad de los aportes. Y por allá deshumanización. Yo sí quisiera, pues, es una nimiedad personal, puede ser yo que soy muy ridículo con ese tipo de cositeritas,
fruslerías, como dirán algunos, pero para mí habría un orden jerárquico diferente y yo empezaría por la parte quizás de humanización, quizás enfoque de género, quizás participación vinculante, intersectorialidad. Ese sería un orden, como les digo, es una lista, pero uno como pone las cosas en la lista, eso no es lo mismo el primero que sale en Google que el que sale en la página 500. Entonces, en ese sentido, uno sí quisiera un orden con un sentido axiológico diferente. Además, me parece que no son las que son. Porque en muchos escenarios y cuando muchos de los profesores aquí presentes, estudiantes, las directivas, estuvimos acompañando el proceso de formulación del Plan Decenal de Salud Pública, allí afloraron en escenarios de interacción con otros agentes universitarios y demás, por ejemplo, el enfoque de derechos humanos como un elemento esencial de un sistema de salud. El enfoque de derechos humanos me parece que falta allí. Hacer explícito la atención primaria en salud. Eso creo que es esencial a este nuevo sistema de salud y hacerla explícita y visibilizarla. Determinantes sociales de la salud. También debe hacerse explícito. El enfoque territorial es un elemento esencial, no territorio solamente como una disposición geográfica para planear el número de instituciones para cubrir a 25.000 personas. No, es ese enfoque de territorialidad, lo manejan y hay un glosario allí y hay unos desarrollos, pero no lo tienen como un elemento esencial del sistema. Aluden mucho y en humanización, por ejemplo, me llama mucho la atención que hablan del ciclo de vida. Y creo que si venimos hablando de que esto también está construyendo sobre lo construido, muchos académicos le han aportado mucho al tema de enfoque de curso de vida. Curso de vida. Y en este proyecto de ley sale reiteradamente ciclo de vida, ciclo de vida. Y ustedes, pues, pueden ser disquisiciones semánticas también, pero en un escenario como la salud pública, entienden que hay una diferencia sustantiva entre ciclo de vida y curso de vida, siendo este último el más rico en su abordaje y concepción. Y por supuesto, otro que es muy relevante es el enfoque familiar y comunitario, dado que este sistema de salud está pensado no solamente para la atención individual, sino también para las familias y las comunidades. Eso tenía que decir básicamente de esos elementos esenciales Muy bien. del sistema de salud. Muy bien, José, gracias. Justamente dentro de esos elementos esenciales del sistema, pues para algunas personas nos parece novedoso que un sistema de salud traiga de manera explícita dentro de esos elementos esenciales el enfoque de género. Y bueno, creo que son muchos los aprendizajes que todavía tenemos que tener como sociedad, como ciudadanos, como miembros de una comunidad académica sobre lo que es el enfoque de género. Pero pues justo hoy que celebramos o conmemoramos, perdón, hoy no se celebra el Día de la Mujer, hoy se conmemora el Día Internacional de los Derechos de las Mujeres, la reivindicación de los derechos de las mujeres. Quiero traerlo justo por el día en el que estamos teniendo este conversatorio. Este proyecto de ley lo comprende de esta manera, de género, y es el séptimo de esos elementos esenciales. Es cierto que tú no los mostraste ahí, esos elementos los mencionaste, son obligatoriedad de los aportes y que tú tienes un reparo por el orden en que se presentan. El segundo es la parafiscalidad, el tercero la humanización. No se había visto antes una normativa del sistema que hablara de humanización, eso también es novedoso, como ya tú lo dijiste ahorita. La eficacia, la intersectorialidad, la participación vinculante y el enfoque de género. Voy a leerlo, este es entendido, es la superación de las barreras y restricciones a los derechos sexuales y reproductivos, el reconocimiento y la autodeterminación plena sobre el cuerpo,
las concepciones y valoraciones sobre el cuidado, la superación de estereotipos basados en lo biológico y el reconocimiento histórico sobre las múltiples situaciones y circunstancias que afectan los derechos de las mujeres y de las personas sexualmente diversas. Quiero entonces aludir a que sin que yo sea una experta, porque no soy una experta en teorías de género, cuando hablamos de enfoque de género no es solamente alusivo a la mujer. Enfoque de género es enfoque de género e incluye, por tanto, a todas las formas de género que ya nuestra sociedad poco a poco ha ido reconociendo, más allá de hombre, mujer o masculino y femenino, sino todas esas otras formas diversas. Bien, quisiéramos en este momento darles a ustedes la palabra. Reiteramos, este es uno de muchos momentos que vamos a tener en este espacio. Hemos pensado que van a ser días y horarios distintos, pues para no afectar siempre la misma clase. Otro día será a las 2 de la tarde, otro día será un jueves, en fin, de manera que no estemos afectando la clase con estos conversatorios que estamos teniendo como unidad académica y que los hemos llamado unos conversatorios internos, si bien en algún momento vamos a tener invitados externos, pero esto ha sido más un diálogo entre nosotros. Entonces, y a propósito, perdóname, de ese orden que ahorita el decano dijo, el siguiente conversatorio, todavía no se ha definido día y hora, pero es la próxima semana, van a estar con nosotros uno de nuestros profesores que tiene serios reparos a este proyecto de ley del que estamos hablando hoy, y también estudiante del doctorado en salud pública y también a un egresado, porque pues queremos simplemente traer aquí todas esas distintas miradas e interpretaciones que tenemos de este proyecto de ley. Creo que el siguiente nos vamos a dedicar un poco a los asuntos como administrativos y hemos pensado estudiantes de programas nuestros de sistema de información, que también hemos dicho nuestros estudiantes del programa Gerencia en Sistemas de Información y egresados de este programa tienen mucho que hablar sobre este proyecto. Entonces, abrimos micrófono para el auditorio y de nuevo muchísimas gracias por estar acá. Reiteramos que esperamos terminar faltando unos 15 minuticos o 10 minutos máximo para las 10. Adelante. Aló, buenos días. Bueno, muchísimas gracias por este espacio. Un saludo especial a las y los estudiantes que se encuentran aquí, lo mismo que los colegas, las colegas. También sumarme como al reconocimiento por esta conmemoración hoy del Día de los Derechos de la Mujer y lo que eso significa. Pues quería vincularme, profes, a este conversatorio con 2 o 3 ideas muy cortas. Una, en relación con la discusión del aseguramiento social. Yo creo que es importante como profundizar en el asunto. Por lo menos desde la economía de la salud, ese es un tema que se ha trabajado ampliamente y hay buena literatura, dijéramos, anglosajona sobre lo que significa el aseguramiento social. Y desde la vez pasada que lo planteó el viceministro Luis Alberto Martínez, pues también hacíamos como la misma reflexión. ¿Por qué lo planteamos? Porque, digamos, desde la Ley 100, justamente una de las ventajas que se planteaba de la Ley 100 era que introducía el aseguramiento social. Y, digamos, para los estudiantes que están aquí, una forma de diferenciar, pues de entender los atributos del aseguramiento social es contrastarlo con el seguro privado, que todos conocemos. El seguro privado funciona en muchos ámbitos para el aseguramiento de carros, seguros de vida, etcétera. Pero en salud, esto lo usan mucho en Estados Unidos, tiene, digamos, estas características. Uno, es que es un asunto que es voluntario. Dos, la prima o lo que paga quien compra el seguro varía según la edad y según los riesgos. No paga igual un hombre de 30 años
que un hombre de 65, por ejemplo, porque se asume que tiene más riesgos. Entonces la prima es diferencial. Tercero, el hecho de que sea voluntario y con prima diferencial hace que se generen una cosa que en los seguros está muy estudiado, que es el riesgo moral y la selección adversa. De eso hay ejemplos hasta muy, como dicen los brasileros, sería chistoso si no fuera trágico, pero por ejemplo, lo que se llaman seguros el descreme del mercado es quedarse con la población más joven y sana, de manera que pues, la plática rinda más. Entonces, algunos seguros, pues por lo menos a mí, yo no sé, no los he visto, pero me parece ilustrativo. Se ubicaban, por decir algo, en el segundo piso con unas escalas bastante difíciles y entonces, claro, la gente que tiene problemas de movilidad o las personas mayores, pues van a tener más dificultad de subir al segundo piso y entonces la afiliación es más fácil para personas jóvenes, por poner un ejemplo. Y eso, dijéramos, hace que haya un descreme del mercado, es decir, se coge lo pulpito. Esto, dijéramos, podría decir uno, es una caricatura, pero es un poco la idea de cómo se hace descreme del mercado. Y también está el riesgo moral del uso de los servicios que se puede, dijéramos, inducir por parte del prestador, aumentar el consumo de ciertos servicios porque, digamos, hay un seguro y lo van a pagar. En fin, digamos que comparando esto del seguro privado con el aseguramiento social, en la ley 100 se planteó como la superación de esas dificultades. ¿Por qué? Porque el aseguramiento social tiene varias características. Uno, es obligatorio. Como es obligatorio, todo el mundo se tiene que afiliar y por lo tanto no hay descreme de mercado. Segundo, la prima, es decir, lo que paga el usuario, digámoslo así, es la misma para todo el mundo. Es decir, todos en el sistema, por lo menos en el régimen contributivos, pagan una proporción de su ingreso, igual para todo el mundo. 4% por parte del trabajador y 8,5% por parte del empleador, y en el caso del subsidiado, pues no funciona de esa manera, pero digamos, todo el mundo paga igual, independiente si el trabajador es un joven de 30 años o un señor de 60, y afilia a la familia. Entonces hay dos características ahí que son diferenciales con el seguro privado usual, que es la obligatoriedad, se debe afiliar toda la población y lo que paga cada usuario es igual independiente de edad y riesgo. Cosa distinta de lo que paga ya la EPS al prestador, que es, dijéramos, la UPC, ¿cierto? Es distinto. ¿Por qué hago este planteamiento? Porque a mí me llama la atención que ahora se resalte el aseguramiento social como una de los fundamentos de esta reforma y como si fuera, dijéramos, una innovación. Porque lo tradicional en sistemas de salud es la discusión entre el aseguramiento y los sistemas universales. Y de hecho la discusión siempre ha sido que no debe haber seguro, entre otras cosas, porque, dijéramos, en esta discusión de sistemas de salud, siempre ha habido una pelea con la definición de un paquete, que en este caso es un POS, que es parte de la discusión de quienes defienden sistemas universales, es decir, no debe definirse un paquete. En síntesis, lo que quiero plantear es que me llama la atención que este proyecto invoque el aseguramiento social como algo nuevo cuando es lo que había planteado la ley 100 desde la economía y que se presente como algo, dijéramos, novedoso. Bueno, ese es, dijéramos, un planteamiento. Y el segundo, en relación con lo que mencionaste ahora de la recomendación de un artículo que escribieron algunos docentes, también sería bueno como que nos contaras cuál es el artículo y dónde se consigue para que todos podamos acceder. Dejo ahí, profes, y muchas gracias. No, no es réplica, es simplemente un comentario, pero gracias. Bueno, lo primero con respecto al aseguramiento social en salud es que la ley 100 de 1993 no acuña el término, ¿cierto? Está tácito, estará implícito, pero no es explícito. Y lo que tiene esto de potente justamente es casi que mandar un mensaje, es que me interesa es todo el grupo poblacional, la sociedad, y
allí ese lenguaje, por ejemplo, de ese aseguramiento que van a estar, va a empezar a hacer que se marchiten ciertas figuras, si esta ley llega a buen término, que está ligado al tema del aseguramiento, como la figura de la afiliación, por ejemplo, que ya se va a pasar casi que por la transición de la norma de afiliación a adscripción, que es algo muy distinto, porque la afiliación es, estos son los míos, en el sentido de, este es el grupo poblacional mío por el que yo respondo. Aquí es el Estado en general que responde por todos, con unas delegaciones muy claras que se les van a dar a los centros de atención primaria, integral y resolutiva en salud, donde las personas se adscriben. Pero lo que me interesa a mí es visibilizar ese concepto de aseguramiento social que no está en la ley 100. Si tú lo buscas, no aparece como tal. Entonces, yo quiero es resaltar, es destacar eso. Puede que esté tácito y se entienda en su constitución, en su concepción, pero el término no aparece. Y de hecho, uno de los comentarios que traía también para este conversatorio es que en la parte de definiciones que trae este proyecto de ley, el aseguramiento de salud no tiene desarrollo, solo tiene un medio renglón o un renglón, pero no tiene un desarrollo en esos términos de que entender con ese nivel de detalle lo que debe ser una definición. Bueno, eso por ese lado. Y el otro es el texto de Gabriel Jaime, el derecho fundamental a la salud en Colombia en el siglo XXI. El libro se llama El derecho fundamental a la salud en Colombia en el siglo XXI, que fue editado, el profesor Gabriel Jaime hizo parte del equipo editorial, y allí este artículo tiene que ver con las tensiones que hay alrededor de la transformación y las resistencias alrededor del sistema de salud. El título exacto, pues, yo lo ayudé a escribir, pero no lo recuerdo. Tengo muy mala memoria, por cierto. Y lo interesante de esto es que se hace desde un abordaje, desde el institucionalismo histórico, desde el concepto sociopolítico de transformación por capas de las instituciones políticas, y desde el institucionalismo discursivo, un análisis al devenir de las reformas del Sistema General de Seguridad Social en Salud, y cómo en las ramas ejecutivas y legislativas impera lo que se denomina la trayectoria de dependencia, la path dependence, trayectoria de la dependencia a la política y a la economía, que busca que se mantenga el status quo y que no haya cambio, que las instituciones no muden, porque se defienden unos intereses políticos y económicos. Pero como se demuestra en ese artículo, y esa es la tesis más relevante, la Corte Constitucional, frente a la institución que es el derecho fundamental a la salud, sí tuvo transformaciones, unas transformaciones discursivas. En cambio, en el escenario legislativo y el ejecutivo no hubo transformaciones, simplemente refinamiento del sistema. Y en el escenario jurisprudencial hubo transformaciones que han alonado procesos como el que hoy nos tiene a puertas de una transformación del sistema de salud. Gracias, Tenemos José. acá. Tenemos la palabra allí y el compañero. Y si alguien de las personas que está conectada también quiere opinar o hacer una pregunta, pueden hacerlo, por favor. Adelante. Bueno, muchas gracias. Actualmente entiendo que hay en la mesa también otras propuestas alternativas de los liberales conservadores y del partido de la U. Esto es un tema en caliente. No sé si quieran resaltar qué hay de novedoso o de contrario en esas alternativas propuestas. Pero él tenía la palabra también, por favor, María Paulina. Bueno, María Isabel, pero le puedo contestar porque será muy breve. Sí hay varias propuestas, incluso hay una llevada a cabo por las asociaciones o las organizaciones que representan a los pacientes con enfermedades de alto costo y huérfanas, que dicen
que hay que construir sobre lo construido y que más bien de transformar, conservar lo que viene funcionando bien y hacer las modificaciones que se requieren, y entre ellos dicen, las EPS que están funcionando bien y en su sistema de funcionamiento se pueden dejar, y lo que sí hay que hacer es tratar de lograr llegar a esos territorios rurales dispersos con un aseguramiento adecuado por parte del Estado. Pero esa es una propuesta que yo leí muy vuelo de pájaro, pero básicamente es mejorar lo que se tiene, no transformarlo. Y la que tú estás haciendo alusión, la presentaban hoy a las 7:30 en el Congreso, por lo tanto no la conozco, pero espero poderla conocer más adelante. Caballero. Muchas gracias. Bueno, retomando un poco como la pregunta de la compañera que acabo de hacer, pues ayer lo que se ve es que el cambio que propone esa reforma es un cambio de nombres, es decir, las EPS se llaman gestoras de vida, pero siguen administrando los recursos, es decir, son cambios meramente cosméticos lo que propone la tal propuesta conciliadora de los partidos de gobierno que hacen parte pues de otro sector de clase, para ponerlo así, porque digamos esto es un gobierno que si bien es democrático es policlasista, entonces las disputas en cuanto a lo que, digamos, las disputas de clase se ven dentro del gobierno inclusive, ¿cierto? Entonces quería pues como partir de eso, solo plantea como un cambio y es la unificación de regímenes, o sea, un contributo y subsidiado, sería el único cambio, digamos, sustancial, pero las gestoras de vida, que serían las mismas EPS, siguen manejando los mismos recursos, por lo tanto no es una reforma estructural, sino cosmética. De otro lado, pues en política todo es defendible y todo es atacable, pues eso hace parte de la política, ¿cierto? Me preocupa que nos quedemos en las discusiones de las nimiedades, ¿cierto? De las cositas chiquitas, y no digamos si, digamos, esta reforma plantea tiene un punto de partida que corresponde, digamos, a los postulados, digamos, de esta facultad o a lo que ha defendido históricamente la atención primaria, el tema de los determinantes sociales, el sistema único integrado de información en salud. Y está bien, digamos, hacer la lectura al detalle, pero digamos, la academia siempre tiene, o los procesos académicos, las discusiones académicas siempre tienen un problema y es quedarse en el sobrediagnóstico. Entonces nos vamos a quedar en el sobrediagnóstico y en una discusión eterna cuando ya hay unos postulados que inclusive históricamente pues muchas veces hemos defendido y que hoy parecen como si tuviéramos síndrome de Estocolmo, ¿cierto? Como amando a nuestro opresor histórico, como que, bueno, él me pega, pero no es tan malo, ¿cierto? Entonces, eso como que parece que soy la defensa del sistema de salud, como que es malo, pero uy, qué miedo lo otro, porque uy, qué azar. Y por último, pues entender que es que la ley 100, pues no, entonces nos venden que no, que la improvisación, que esto no es consultado, la ley 100, como tal fue un proceso inconsulto y no solo inconsulto, sino que vino de la mano con una acción paramilitar y digamos un crecimiento sostenido de asesinato, incluso de miembros de esta facultad. El nombre de este auditorio se llama Pedro Luis Valencia por un profesor que asesinaron, ¿cierto? Militante del Partido Comunista y profesor de esta facultad, y que arrancó con un genocidio sistemático que continuó con el profesor Héctor Abad y que luego, después de la implementación de la ley 100, un aumento de los asesinatos y violaciones de los derechos humanos de todas las organizaciones médicas en la década de los 90 y en la década de los 2000. Entonces, que no nos vengan a decir que esto es una cosa inconsulta, que esto responde como a la ley Corcho o a una idea de la ministra, cuando responde a un movimiento social que ha sido perseguido y asesinado durante los últimos 30 años en el país. Entonces, nada, eso era lo único que quería. Muchas gracias por tu intervención. Ha pedido la palabra el profesor Gabriel Otálvaro, que yo lo vi desde acá, y luego el compañero María Paulina. Le damos la palabra y quiero recordarles que esto es una serie de muchos encuentros que vamos a tener y que son bienvenidas las propuestas y las iniciativas incluso de los estudiantes. No siempre nos vamos a encontrar aquí en el auditorio, nos podemos encontrar en el hall, podemos hacer muchas conversaciones, incluso centrarnos en uno solo de los apartados o contenidos de este proyecto de ley. Eso es posible que lo agotemos todo en una sentadita de 1:30 o 2 horas, profe. Pero también hacerte como una contraargumentación en el sentido de que esta facultad ha estado supremamente comprometida con este
proceso de construcción legislativa. Muchos de nuestros profesores han participado de distintas mesas, hicieron parte incluso del proceso de empalme entre el gobierno Duque y el gobierno de Petro, y allí empezaron a sentar las bases de cómo iban a acoger esa propuesta que desde la sociedad civil se venía decantando, y incluso de las mesas por el derecho a la salud y demás se venía decantando, y que hoy pues tiene un texto que fue construido, digamos que buena parte de él a puerta cerrada, pero con base en esos elementos. La facultad ha estado ahí, estamos ahí, y otros escenarios a los que les invito son a los de la Alianza Académica Nacional Presente y Futuro de la Salud Pública, donde permanentemente en el escenario nacional estamos justamente posicionando el tema de la transformación del sistema de salud. Sí lo estamos haciendo. Lo que pasa es que el ejercicio de acá es muy pedagógico, de universitarios para universitarios en formación. Seguramente hay gente que es muy avesada. Ofrezco excusas y con humildad intelectual honesta si este tipo de ejercicios son demasiado básicos. Pero estamos trabajando desde todos los frentes, y este es uno de concientización, de formación de capacidades ciudadanas para ir entendiendo a qué es lo que estamos jugando en esta sociedad en este momento. Adelante, profesor Gabriel y el compañero de allí, y creo que pudiéramos hacer otras 2 intervenciones para que vamos cerrando, tomar un cafecito antes de la clase de 10. También allí, profesor Iván Felipe, adelante. Bueno, Entonces, adelante. buenos días para todas, para todos. Gracias, profesores José Pablo y Luz Mary. Quisiera hacer 2 comentarios y hacerle una pregunta a José. 2 comentarios sobre ideas que ha puesto el profesor José Pablo. Uno sobre la alusión al sistema de salud fundamentado en el aseguramiento. A mí me queda la sensación, José y colegas, de que hay una cierta retórica, un cierto marco categorial que sigue estando muy centrado en la atención integral, aunque se trabaja la noción de derecho fundamental, veo un peso muy fuerte de la noción de atención, y podría uno pensar que esto es problemático en la medida en que, si uno lo lee de conjunto, hay un cierto refuerzo de una perspectiva biomédica y una cierta incoherencia como entre el propósito de transformación y el marco categorial que se mantiene. Podría pensar uno que cuando particularmente el artículo 1 se refiere al sistema de salud fundamentado en el aseguramiento social como garantía de la atención integral, podría uno pensar que podría acuñarse, por ejemplo, un concepto de cuidado integral o de garantía de la protección integral del derecho fundamental a la salud, que podrían haber otras maneras de construir el marco categorial, un poco para ser más consciente de digamos que del cambio de perspectiva que quiere apuntalar de conjunto la norma. Que quería hacer como ese primer comentario frente a la noción de sistema de salud, muy centrado en el tema de la atención. Eso para nosotros como saludistas creo que vale la pena como pensarlo. Si el sistema de salud es el conjunto de procesos, elementos, políticas y demás para la atención, o es más que eso. Yo creo que es más que eso. Y encuentro allí pues un elemento que podría ser mejorado. El segundo comentario sobre el aseguramiento social. Yo tengo la sensación de que, si bien efectivamente esta es una discusión vieja que está en el propio diseño de la ley 100, lo que siento es que en la práctica nosotros, si bien hay elementos del aseguramiento social que se configuraron con el Sistema General de Seguridad Social, como la obligatoriedad, como la unificación del valor de la prima. Creo que también hay una crítica, y eso se lo hemos escuchado especialmente en esta época al viceministro de Protección Social, en decir que en la práctica, más allá de la retórica con la que se fundamentó el Sistema General de Seguridad Social, lo que nosotros tenemos es un aseguramiento comercial, y ese aseguramiento comercial
me parece que es lo que esta forma de plantearlo, aunque de manera muy sucinta y breve en la actual propuesta, lo que quiere un poco señalar, me parece que lo planteó pues como claramente José Pablo, en el sentido de decir, hay que interpelar la idea de organizar un aseguramiento bajo una lógica de mercado. Que a eso es a lo que quisiera de alguna manera acuñarse el concepto de aseguramiento social para sobreponerse a los parámetros de una lógica de mercado. Sin embargo, creo que uno podría cuestionar que tanto en el sistema general de seguridad social actual como en la propuesta de reforma que por lo menos a esta que estamos discutiendo, que es la versión de la 339, admite todavía el interés de lucro. Es decir, seguimos estando atravesados por un asunto que de alguna manera desdice de la posibilidad de la garantía de los derechos sociales como condición de ciudadanía y mantiene mecanismos que de alguna manera generan lo que algunos han llamado desciudadanización o mecanismos de mercantilización de derechos sociales. A mi juicio, lo que creo que pasa en este caso con el tema del aseguramiento social, con la idea que se propuso allí, es que esta es una propuesta intermedia entre la demanda histórica del movimiento sanitario nacional, un poco en la lectura de la correlación de fuerzas con la idea prevaleciente y el poder que tienen, digamos que los actores dominantes del sistema. A la idea si hubiera podido recoger el espíritu de la demanda del movimiento social, iríamos por un sistema que no estuviera basado en el aseguramiento, que ha sido la demanda histórica del movimiento social. Pero en la lectura, digamos que concreta de la correlación de fuerzas de hoy, y un poco fue como el giro que hubo entre las primeras ideas de la reforma que le escuchamos a la ministra y al propio presidente y lo que quedó en el proyecto de ley, digamos que el elemento mediador ahí fue el tema del aseguramiento social. Con eso no desaparecían de tajo las EPS y podían de alguna manera maniobrar, que es lo que estamos viendo que ocurre en la discusión en este momento. Este proyecto de ley no desaparece las EPS, les cambia el perfil, las pone en otro lugar, cambia la arquitectura, pero permite de alguna manera un poco como entrar en la discusión, no sé, como con un cálculo ahí tal vez de más tranquilo para la ciudadanía. No sé. Bueno, y la pregunta, José, es, vos has estudiado el derecho a la salud en la evolución histórica en Colombia, política y jurisprudencial. ¿Qué lectura te merece cuando analizas las disposiciones generales y el texto de manera más amplia del proyecto de reforma gubernamental respecto a la noción de derecho fundamental a la salud allí? Si estamos avanzando como en ampliar la noción que se ha venido construyendo socialmente, ¿se refuerza la que hay sin ningún tipo de ampliación o qué? Gracias, Gabriel. 3 cosas. La primera, sistema de salud como está concebido aquí, que ya lo digo, es un concepto muy formal y muy centrado en la atención en salud, como tú lo dices. También a mí me generó ese tipo de reparos y yo lo digo es también porque quien radicó el proyecto fue el gobierno nacional constituido por presidente y ministro del ramo, ¿cierto? No sé si otros ministerios también se sumaron allí, no sé, pero cuando se dice que la iniciativa legislativa es la del ministro del ramo, el ministro del ramo que crea o estatuye un sistema de salud no puede estatuirlo más allá de su marco competencial. Y eso dificulta demasiado que la concepción de sistema de salud pueda vincular, por ejemplo, al ambiente, pueda vincular, por ejemplo, a vivienda. Eso sería un sistema de salud mucho más poderoso, más amplio y con mayor acercamiento a lo que son los determinantes de la salud. Sin embargo, bueno, ahí está ese concepto del sistema de salud y más adelante todo esto de la atención en salud gravita a mirar eso de cómo los determinantes sociales de la salud, que no determinación, sino determinantes sociales de la salud, están influenciando negativamente a las personas. No me gusta un concepto que utilizan allí, individuo. No me parece que en un Estado social de derecho donde hay sujetos de derecho se llame
individuo, cuando se pueda aludir a la persona, familias y comunidades. Entonces, tratan como de salvarlo por esa vía de los determinantes, de abordaje de los determinantes y del concepto de redes integrales. Pero lo integral en salud termina siendo muy prestacional de servicios de salud, mucho talento humano en salud, y la salud no solamente se logra como derecho fundamental desde la prestación de servicios asistenciales de salud, sino otros escenarios, la cultura, la recreación, el ocio saludable, el ambiente saludable. Entonces, en ese sentido tienes la razón. Hay elementos progresivos en materia de evolución del derecho a la salud, sin embargo, se queda, aquí como hablan es del sistema de salud en función del derecho fundamental a la salud, siempre hacen remisión normativa, esa es la 1751, la 1751. Y ustedes todos saben que la ley 1751, por interpretación de la Corte Constitucional a través de la sentencia C313-2014, cuyo ejercicio hermenéutico es vinculante para todos, en su carácter general y abstracto es vinculante para todos, dice que la interpretación del derecho fundamental a la salud no solamente es en relación con el acceso a la atención de servicios de salud, sino dice ahí a todas las facilidades, bienes y condiciones que contribuyan con el más elevado nivel. Entonces, esos juegos de palabras que la Corte dice en su sentencia nunca ha vuelto a ser recogido por una norma de esta naturaleza. Debería visibilizarse. Y quiero hacer un último comentario, y es que hay un tema en política y en derecho todo cambia, todo es dúctil. Sin embargo, un elemento jurisprudencial internacional muy potente, que es la observación general número 14 sobre el derecho fundamental a la salud, marca como una obligación para los estados partes que deben obligarse frente al derecho fundamental a la salud, que cree sistemas de seguros de salud. O sea, ya desde ese ente que interpreta el derecho, manda una orden de que se creen sistemas de seguros de salud. Entonces es muy difícil escapar a las lógicas de seguros cuando desde el intérprete legítimo del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es como lo que equivaldría a la sentencia de la Corte Constitucional a nivel internacional en materia del derecho fundamental a la salud, dice que eso no es una obligación. Entonces aquí están cumpliendo la obligación de, ¿qué? De tener un sistema de seguros en salud. Ya seguramente. Bueno, vamos a tener la última intervención del compañero y vamos a cerrar luego de su intervención, porque la promesa fue, qué pena, que terminábamos siquiera faltando 15 minutos para que las personas tengan tiempo de ir a tomarse un café antes de su siguiente sesión. Entonces, te damos la palabra, compañero, adelante. Muchísimas gracias. Buenos días. Dentro del proyecto de ley de esta reforma hay muchos puntos interesantes para someterlos a una discusión constructiva. Y dentro de ellos me llamó mucho la atención, por ejemplo, la parte del marco conceptual y las definiciones. En este caso me refiero a lo que es la atención primaria en salud como tal y los determinantes sociales en salud. Hay una discusión muy interesante y de verdad sí me llama la atención porque por lo menos hay una concepción tal vez muy superficial de que la atención primaria en salud es solamente llevar médicos a las casas de las poblaciones más periféricas. Pues bien, ya aquí, como todos sabemos, en nuestros procesos de educación en esta facultad, sabemos que la atención primaria en salud maneja también sus aspectos más complejos, aspectos más profundos, al igual que los determinantes sociales en salud. En la reforma también está esa discusión de esa parte conceptual que, digamos, se queda muy limitada y muy corta de lo que es la atención primaria en salud y también los determinantes sociales en salud. Por lo tanto, también hay otra observación con base en ello y es el trabajo muy importante, que es el trabajo intersectorial desde los distintos ministerios, como el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Ambiente y Ministerio de Educación, por ejemplo, para la construcción de lo que es una atención primaria en salud
y unos determinantes sociales de salud. Hay unos estudios, por ejemplo, de que hay unos mapas epidemiológicos acerca de hogares sin acceso a agua potable. Eso también son determinantes sociales de salud y también tiene que ver con la atención primaria en salud. El mismo diagnóstico que hemos visto siempre, los departamentos más periféricos como lo es La Guajira, el Meta, Vaupés, Amazonas, Cauca y Chocó, siguen, digamos, sufriendo ese abandono, por ejemplo, en el estado del agua potable, en el estado de las vías, la educación, entre otras cosas. Eso es salud también y cabe dentro de los determinantes sociales en salud. Entonces, la observación es que de pronto es muy superficial, no es muy claro si hay un trabajo intersectorial. Y otro aspecto a resaltar es que también es muy superficial la parte o el ítem de salud mental. Todos conocemos el aumento de la incidencia y prevalencia de las distintas enfermedades que acontecen a la salud mental y más aún después de la pandemia. Dentro de esta reforma, pues, se toca casi de manera muy superficial. Sería muy interesante que lo siguieran trabajando y abordando, porque esto es muy importante. Esto hace parte de una salud integral, no solamente física, sino también mental. Muchísimas gracias. Gracias. Qué pena, tú habías pedido la palabra, te voy a dar la palabra y contigo sí cerramos. Discúlpame que se me había olvidado que tú la habías pedido para ya luego el profesor responder y cerramos. Buenos días a todos y todas. Algo como muy puntual que creo que es importante plantear. Creo que el mandato para todos y todas no es un asunto de estar a favor o en contra de una de las propuestas, sino podernos dar la oportunidad de mirar críticamente. Mirar críticamente no quiere decir que uno esté en desacuerdo, ni que tampoco esté de acuerdo completamente. O mirar críticamente tampoco significa pues como tibieza o algo así, sino que es fundamental que podamos mirar estas propuestas desde la perspectiva de la salud pública, desde la perspectiva de lo que busca la salud pública, que es la población sana, que todos y todos en Colombia podamos estar bien, podamos disfrutar la vida, vivir bueno. Entonces creo que es muy importante este ejercicio de reflexiones porque no es la búsqueda de sumar ítems a favor o en contra, sino poder analizar claramente qué es lo que está buscando esta reforma y de qué manera entonces podemos, desde nuestro quehacer como saludistas, aportar, apoyar este tipo de iniciativas. Ok, muchas gracias. Ese es el verdadero sentido hermenéutico de un ciudadano cualificado que desarrolla capacidades para abordar este tipo de cosas. Y así es, Iván Felipe. Para tratar de complementar tu observación, bueno, el artículo 6º de este proyecto de reforma de ley enlista de manera enunciativa, que no taxativa, unos determinantes sociales donde está, por ejemplo, el acceso a agua potable. Debo decir algo, antes el acceso al agua potable y a las condiciones sanitarias o el saneamiento básico se encontraba como parte del derecho fundamental a la salud. Pero en 2008, 2009, 2011, no sé, en el seno de la ONU ya se declaró como un derecho humano fundamental independiente de la salud, pero interconectado, interdependiente de la salud, el acceso al agua potable y a condiciones sanitarias adecuadas. Y hace poco, pero muy poco, se declaró que el derecho a un medio ambiente saludable también es un derecho humano fundamental. Me llama la atención lo de saludable porque aquí en esta norma hablan mucho de medio ambiente sano. Y hay una diferencia entre sano y saludable, disquisiciones, fruslerías, pero hay que revisarlas. Quisiera hablar mucho más de ustedes, pero les pongo una tarea. Ustedes que están formándose en el ámbito de la salud, por favor, lean ese concepto de salud que traen. Primero quiero decir, las definiciones, muchas no definen nada, no son definiciones. Cuando uno pone que esto es una definición es delimitar claramente una idea, con claridad, con concisión, todos los elementos. A diferencia de un concepto que es la forma en que yo entiendo algo. Entonces, cuando me dicen a mí que esto es una definición, hay cosas allí que no son definiciones y no se redactan como definiciones. Pero me llama mucho la atención la definición de salud,
tratando de manejar el enfoque de capacidades, pero no me deja muy satisfecho. Creo que podría ser mucho más potente. Y ustedes que están en una Facultad Nacional de Salud Pública también hagan un análisis del discurso y miren, con base en lo que se han venido cualificando en pos de lo que es la salud pública, si les satisface ese concepto de salud pública. Y también tengo serios reparos a los conceptos a otras definiciones, pero bueno, no da el tiempo. Gracias por haber estado aquí. Muchas gracias. Gracias. Feliz resto de día. Muy amable. Gracias por haberse quedado hasta este momento. Gracias. Muchas gracias a profesor. todos, todas y todes por asistir y participar en este conversatorio. Esperen próximamente la invitación para el siguiente conversatorio de esta serie de espacios formativos acerca de la reforma al sistema de salud. Facultad Nacional de Salud Pública, 60 años por la salud pública como bien común.